Último tema relacionado con lo que es la carta comercial. Bien, relacionado con lo que es la carta comercial. Este tema, ustedes le van a, de acuerdo al modelo que vamos a observar, ya, de acuerdo al modelo que vamos a observar, le van a poder sacar un poco más de similitud con algún otro documento que ya hemos hecho. Igualmente está pendiente que hagamos un modelo para una firma, ¿no? Y un modelo dentro de lo que es el asunto y referencia de lo que puede manejar el oficio. Bien, entonces, sobre lo que es la carta comercial, tenemos aquí una definición. Bien, esta definición me indica que la carta comercial es un documento cuya motivación, cuya orientación o direccionamiento es en este caso la interrelación de instituciones u organizaciones más allá de que sean del ámbito público o privado. Muy bien, buscar la interrelación entre instituciones más allá de que sean del ámbito público o privado. ¿Ello más o menos a qué se refiere? A través de una carta, por ejemplo, cuando lo hacemos familiarmente, nosotros nos podemos poner en contacto con un familiar, con un amigo que de repente no hemos visto en cierto tiempo, y le damos a conocer, pues, cierto tipo de información. Eso lo podemos jalar a lo que es la carta comercial, en el sentido de, cuando yo me pongo a nivel de una carta familiar en contacto con una persona, un pariente, un amigo, ¿no? Entonces, de todas maneras, es interrelacionarme con esa persona. Si eso lo trasladamos a nivel de la carta comercial, vas a tener esa interrelación, pero a nivel instituciones. Bien, ahora, ¿cuál es el objetivo de que se pueda generar esas interrelaciones o relaciones sociales también entre las instituciones? Básicamente, como lo estoy subrayando, el objetivo es la concretización de un determinado asunto. Bien, el objetivo es la concretización de un determinado asunto. Muy bien, por ejemplo, yo como una empresa pequeña en el rubro del calzado, me dirijo a una empresa grande en el mismo rubro, ¿sí? Pero ¿para qué? Para entablar relaciones. ¿Cómo así? Tenemos la empresa pequeña, digamos aquí, este circulito rojo, y esta empresa pues quiere generar relaciones con una empresa que es mucho más grande en el mismo rubro. Bien, pero ¿qué le puede ofrecer algo pequeño a algo grande? Se supone que lo que tiene grande o lo que es grande de por sí a nivel organización debe tener pues ya ciertos estándares, maneras de trabajo, etcétera. Pero aquí podemos indicarle, ya podemos indicarle, si es que por alguna razón, ya, si es que por alguna razón, a nivel del rubro del calzado, esta empresa pequeñita que he puesto en un circulito rojo, genera un modelo de zapatos que la empresa grande no tiene, no presenta, entonces eso puede ser un punto a favor para entablar las relaciones comerciales, ¿sí? Puede ser un punto a favor para entablar las relaciones comerciales. Muy bien, ¿en qué sentido? La pequeña empresa se puede presentar a la empresa más grande justamente utilizando una carta e indicándole, ¿no? Que primero se dedican a tal rubro, tienen tal experiencia y analizando el mercado, los productos de la empresa más grande,
se nota que no tienen o no cuentan con el producto que la empresa pequeña ha desarrollado. Por tal razón, desean entablar relaciones comerciales para poder ambos tener un beneficio, ¿no? Ahora, como también te menciona aquí, su objetivo es la concretización de un determinado asunto. ¿De quién depende en este caso que le pueda decir sí o no a ese pedido de poder contar con el producto que tiene la pequeña empresa? Depende de la organización más grande. Entonces es ella quien de repente te va a responder de manera favorable, que es lo que esperamos, pero podría también responderte de manera opuesta, ¿no? Y si hay una negativa, pues obviamente al menos la carta sirvió para em, entablar relaciones. Si me dan una negativa, cortaremos pues de repente la comunicación o posteriormente se volverá a intentar con algún otro producto, dependiendo. Muy bien. Y luego, te menciona que en cuanto a su redacción, teniendo en cuenta también sus características, ya, se debe buscar, como en otros documentos, precisión, se debe buscar también lo que es claridad. Y en cuanto al uso del lenguaje, debe ser breve y sencillo. De repente, expresiones amplias cuando uno redacta en general pueden darle un sentido opuesto a nuestro documento. Muy bien. Expresiones más cortas, más simples, pueden tener un efecto mucho más directo para comprensión. Bien. Y por ser precisos, ir directo al punto, claros, no utilizar pues un lenguaje rimbombante, un lenguaje adornado, sino un lenguaje del día a día sin perder la formalidad obviamente en el documento. Muy bien. Ahora, hay una parte aquí que es muy típica de las cartas. A ver, de repente ustedes han escrito alguna vez a un familiar, a un amigo, y le han puesto al empezar la carta, por ejemplo, querido amigo, o tal vez adorada madre. Muy bien. Estas ideas que yo les estoy poniendo aquí como inicio en una carta familiar, amical, se van a trabajar también a nivel de lo que es la carta comercial, pero por ser un documento sin una carga emocional, por así decirlo, ¿no? Carga emocional. Entonces, va a considerar este tipo de entradas, pero de manera un poco más genérica, un poco más fría, porque en estas dos expresiones ustedes notan cierta calidez, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama esta parte que se introduce en una carta de corte familiar amical? Esto se conoce como vocativo, ¿bien? Pero se va a seguir utilizando en la carta comercial, como te he indicado, sí se va a seguir empleando. De manera un poco más formal, más fría, sí, por el corte del documento. Muy bien. Ahora también, haciendo referencia a esta carta, yo les estoy mencionando una carta familiar, amical, netamente nosotros hablaremos de la carta comercial, pero también existe una carta administrativa, ¿ya? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Más adelante veremos algunos de los usos, pero ya que estoy mencionándoles ejemplo con lo que es carta familiar, amical, haciendo algunas comparaciones, entonces es adecuado que en este caso citemos que la carta familiar sea una suerte de base
carta comercial, literalmente para relaciones de negocios o comerciales, y la carta administrativa. Esa carta administrativa es la que se presenta a la interna de la institución. Por ejemplo, una carta administrativa en el sentido de una carta de renuncia. ¿Dónde la presentas? En tu propia empresa, en tu propia institución, porque es lo más adecuado. Muy bien. Entonces podemos desglosar esta idea. Nosotros trabajamos en esta, pero no está de más que conozcamos aquí la carta administrativa, al menos en referencia. E igualmente, en el ámbito de las cartas, cuando interviene un profesional del derecho. Ahí hablaremos, por ejemplo, las cartas poder, las cartas notariales. Pero como les indico, interviene profesional en el derecho. Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí lo que corresponde a la estructura. ¿Bien? Al igual que los demás documentos que ya hemos podido visualizar, en este caso, tenemos encabezamiento, el cuerpo y el cierre también. ¿Sí? Encabezamiento, cuerpo y el cierre. Dentro del encabezado, si es que tienes papel membretado, esto ya no será necesario. Si es que no, podemos colocar el membrete, viendo la necesidad, si lo combinamos con lo que es nominación del año en el caso peruano, al igual que otros documentos. Muy bien. Si hay un modelo, se respeta. Si es que no hay un modelo, es un poco más de libertad para poder trabajar. Bien. Luego te dice ubicado en la parte superior izquierda, reiterando también otros documentos. No tenemos literal una posición específica, depende mucho de modelos, depende de cómo trabaje la organización donde tú te desempeñas. Si puede estar al centro, si puede estar a la izquierda, a la derecha, si ocupa todo el ancho de la parte superior en el encabezado de la página, se puede tener en cuenta, ¿no? Aquí la sugerencia, parte superior, lado izquierdo. Pero no lo tomes como especie de regla literal, ¿no? Luego el lugar y la fecha, ¿sí? Luego el lugar y la fecha, eso ya también sabemos cómo colocarlo. Y a nivel de lo que son datos del destinatario, se tiene en cuenta el tratamiento, sus nombres y apellidos, el cargo, la dirección para poder verificar. Muy bien, si eso lo tomásemos como un ejemplo, por decir, en un tratamiento, señor o señora. A ver si tiene sentido. Señor Andrés Mario Lopera Cojoma. Si le damos un cargo, ¿bien? Y la dirección es algo que vamos a verificar ya un poquito más cuando tengamos un modelo. Muy bien. Por ahora, si yo les pongo esta manera de trabajo, literalmente, tratamiento, señor o señora, nombres de la persona y su cargo. Así como está por ahora, ¿a qué se parece? Si le agregases a adicionar una dirección, ya, imaginemos que yo le pongo aquí dirección
Digamos que para completar el ejemplo lo pongo así. Señor Andrés Mario Lopera Cojoma, gerente general de distribuciones ABC, dirección, Avenida Los Guindos, 123, Sachaca, Arequipa. Si lo tuviera así, literalmente con lo que me está mencionando, ¿no? ¿A qué se parece? ¿A qué documento que hemos realizado anteriormente se parece? Con estos datos. Tratamiento, nombres, cargos, dirección. ¿A qué documento anterior se parece? Desactivé mi puntero y los datos desaparecieron, pero era señor Andrés Mario Cojoma Lopera, cargo gerente general de distribuciones ABC, dirección, Avenida Los Guindos 123, Sachaca, Arequipa. ¿A qué documento se parecía? Alternativas, a ver, a una solicitud, su cabecera, a un oficio, su cabecera, a un memorando, su cabecera. Correcto, Moisés, a la cabecera de un oficio, ¿sí? A la cabecera de un oficio. Entonces, cuando veamos el modelo expreso, se van a dar cuenta que este pequeño desglose que yo he sacado nos va a llevar justamente a enmarcarnos o a pensar literalmente en lo que es el oficio. Muy bien. Luego tienes el asunto donde dice debe ser también claro y preciso, ¿sí? Debe ser también claro y preciso. Y un vocativo, ¿ya? Este vocativo te dice fórmula de cortesía al comenzar la carta, ¿ya? Fórmula de cortesía al comenzar la carta. ¿Cómo así, profesor, una fórmula de cortesía? Por eso les puse como referencia, estimado amigo, apreciada madre, querido tío, muy bien. Entonces debemos tomar en cuenta ello con la idea de vocativo, pero para el caso de una carta, muchas veces a nosotros nos pueden llegar ciertas informaciones de bancos o de entidades, supermercados, por ejemplo, de repente a nuestro propio correo electrónico o nos llegan a domicilio, ¿no? Y te pueden decir, estimado cliente o estimada clienta, y te detallan ciertos contenidos. Ese estimado cliente o estimada clienta, ¿sería o no sería un vocativo? ¿Qué creen ustedes? Comparándolo con apreciada madre, querido amigo, estimado amigo, la expresión estimado cliente, correcto. Brigitte nos dice sí es un vocativo. Y como les digo, ¿no? En una publicidad de un banco, publicidad de supermercados o en general publicidad que maneja clientes, te coloca de esa manera, ¿no? Estimado cliente, estimada clienta, para darte a conocer información en general. Muy bien. Y luego te dice ya el contenido y miren, el contenido también lo vamos a relacionar con algunos otros documentos, alguno de ellos. Te dice introducción, una exposición y una conclusión. El cuerpo o el contenido que en este caso
tiene la carta comercial, se divide de esta manera. En 3 párrafos se debe abordar: una introducción, una exposición y una conclusión, o también lo que vendría siendo un cierre. Muy bien. ¿Qué cosa debe ir en este caso dentro de la introducción? Te menciona, es un párrafo que presenta el documento. Puede tener la idea de una contextualización, consecuentemente también la presentación literalmente del tema. Luego, la exposición, literalmente una vez presentado el tema, debe ser explicado. Y es justamente ese el párrafo de introducción, o de exposición, perdón, ¿no? Relacionado con el párrafo de introducción. Introducción lo presenta, exposición lo desarrolla, lo explica, pero de una forma breve, ¿no? De una forma sucinta. ¿Por qué razón? Porque en este caso debemos tener en cuenta la carta comercial en sí, en extensión, una página no va a exceder. ¿Ya? Una página no va a exceder. Ya por cuestiones manejo de fuente, quizás en el tamaño puedas llegar a dos páginas, pero ese ya sería un extremo. Bien, ese ya sería un extremo. Muy bien. Luego también tienes la conclusión. En este caso, la conclusión ya viene a ser el cierre. Puede tener una suerte de carga tipo una despedida, pero de todas maneras da la culminación a los párrafos anteriores. Muy bien, da la culminación a los párrafos anteriores. Luego, tienes también lo que es el cierre, y aquí ya te dice netamente la despedida. Usualmente trabaje el atentamente. Recuerden ustedes que el atentamente va seguido por quién, por una coma. ¿Sí? Atentamente, coma. Y luego, firma, posfirma e iniciales. Bien, firma, posfirma e iniciales. Bien, esas son las partes que contiene en este caso nuestro documento a trabajar, carta comercial. Y antes de ver algún esquema y ejemplos, miren aquí, ¿no? En cuanto al contenido de la carta comercial, tiene 3 partes. ¿Qué otro documento que hemos visto anteriormente, ya? ¿Qué otro documento que hemos visto anteriormente manejaba también 3 partes? A ver, les doy posibilidades. Un memorando, un informe o una solicitud que tenga también 3 partes. Un memorando, un informe o una solicitud. A ver, recordemos, documento que tenga también dentro de su desarrollo 3 partes.
Alternativas, memorando, informe o solicitud. ¿Cuál de ellos creen? A ver, Yasmauri dice el informe. ¿Alguna otra alternativa que puedan mencionar? El memorando. A ver, aquí, si les indicamos, ¿no? Básicamente en el cuerpo me refiero a, miren, básicamente en el cuerpo. Por ahora todos los documentos sí tienen tres partes a nivel general cuando decimos encabezamiento, el cuerpo, el cierre. Pero en este caso estamos en base al cuerpo de la carta comercial. ¿Cuál de los tres documentos que he mencionado es conveniente? Memorando, informe o solicitud. En base al cuerpo, por ahí han mencionado memorando, informe o todos, la respuesta correcta sería la solicitud. ¿Por qué, profesor? Porque en su cuerpo, recuerda, la solicitud tenía un párrafo de identificación de datos, ¿sí? Un párrafo de identificación de datos. Segundo, un párrafo de desarrollo o el cuerpo propiamente dicho, bien, y también tenía lo que correspondía ya al cierre, término o despedida. Muy bien. Entonces la solicitud también tenía tres elementos, ¿ya? En este caso, tiene semejanza en ese sentido, solo por organización, por estructura, ¿ya? Ahora, tienes también los tipos de carta comercial. En estos tipos de carta comercial, básicamente, vamos a darle la intención como, por ejemplo, la motivación de un oficio, la motivación de un memorando, de un informe. No son documentos que tengan solamente una temática, que tú puedas utilizar un oficio para un tema específico, un tema cerrado, o igualmente lo que es el memorando o el oficio, ¿no? Aquí son los documentos, pero en una orientación a su asunto muy amplia. Dependiendo el caso, más tú evalúas de quién a quién se dirige el documento para poder definir si es un oficio o no, es una solicitud, tal vez un informe, de quién a quién, la dirección. Pero la temática, ¿no? La temática en la mayoría de documentos es variada, ¿ya? Es bastante variada. Entonces, en este caso, la carta comercial no es ajena a ello. Y les he mencionado, partiendo de una carta familiar, de ahí una carta comercial con diferentes tipos. Si se abre ahí la parte de carta solamente, puede haber también la carta administrativa o la carta elaborada en base al trabajo eh, colaborativo con las personas ligadas con el ámbito del derecho, ¿no? Entonces, por ahora, miren, para la carta comercial te dice, se puede utilizar cuando trabajas un informe sobre productos o servicios de la empresa y dice presentación. El ejemplo que les proponía al iniciar, bien, el ejemplo que les proponía al iniciar. Soy una pequeña empresa, tengo un producto que una empresa grande no tiene. Entonces me voy a presentar mediante una carta comercial para tener de repente la posibilidad de entablar relaciones con esa empresa más grande, pero que es del mismo rubro que la mía. Muy bien. Y más o menos, profesor, ¿qué le colocaría, no? Recuerda que tienes un párrafo de introducción. En un párrafo de introducción te presentarás, ¿no? De repente, mediante la presente, nuestra empresa desea
presentarle un catálogo elaborado con respecto a los productos para temporada verano, otoño-verano 2023, ¿no? Entonces presentas ahí tu catálogo y en base al catálogo después desarrollas, ¿no? Se han desarrollado una serie de modelos, se ha visto que dentro de su inventario no maneja los que nosotros estamos presentándole, por lo cual deseamos poder trabajar de manera conjunta. Muy bien. Entonces, primero una pequeña idea de presentación. Segundo, ya ir al grano, qué es lo que quieres mostrar, por ejemplo. Y tenemos la noción de informes sobre productos o servicios de una empresa. Presentarte tú mismo. Bien. Igualmente sería informe sobre promociones. ¿Esto quién nos manda, por ejemplo? Esto nos pueden mandar los bancos, nos pueden mandar también los supermercados, cuando hay de repente una campaña tipo los Cyber o los Black Friday, de repente, te pueden llegar a tu correo avisos, quizás mediante un correo literal o un aviso simplemente tipo una infografía, ¿no? Pero si nos llegase un correo o algo más formal, con el membrete de la empresa, su logotipo sobre todo, indicándote, estimado cliente, esta es nuestra campaña, tenemos tales promociones, tales ofertas, y ahí cuadra la intención. Igualmente, la confirmación de pedidos y consultas mediante la carta comercial, habiendo tenido una revisión previa, ¿no? Si ya se han entablado relaciones entre dos instituciones, entonces, para controlar lo que son tiempos, también se podría utilizar en este sentido. Yo he hecho un pedido, quiero ver cómo va el pedido, entonces uso la cartita comercial para que se pueda trabajar también en ese sentido. Muy bien. Igualmente tienes un acuse de recibo. De repente ya cuando se hizo un pedido y se ha enviado, entonces se puede responder nuevamente utilizando una cartita comercial indicando sobre el pedido que se había hecho mención, se ha recibido conforme. De igual manera se puede plantear. Y eso ya también puede ser extensivo a otras temáticas. Te dice envío de facturas, presupuestos, comprobantes, listas de precios. Eso tipo una proforma también. ¿Se puede colocar adjuntos, profesor, en la carta comercial? Sí, sería ideal. Si hablamos de un catálogo, le diríamos se adjunta el catálogo de productos. Muy bien. Entonces, la temática, como pueden observar ustedes, es bastante amplia. Ahora, esto a nivel carta comercial. A nivel carta administrativa, si se dan cuenta, en la carta comercial tú necesariamente vas a mirar dos instituciones u organizaciones, ¿sí? De una organización A una organización B. Muy bien, pero ya si entramos a la idea de carta administrativa, eso es dentro de la propia institución. Por ejemplo, una carta administrativa, una carta de renuncia, ¿sí? Carta administrativa, una carta de renuncia. Y a nivel de lo que es el ámbito del derecho, les mencionaba, a ver si eso lo cito por aquí, como carta administrativa, una de renuncia,
Y como carta en el ámbito del derecho, esto es una extensión a nuestro tema, ¿no? La carta notarial y también la carta poder. ¿Eh? Carta notarial y una carta poder. De repente, en algún caso, ustedes hayan podido trabajar con estas cartas, ¿no? O hayan podido ver el trabajo con esas cartas adicionales. En sí, en estructura pueden ser similares, ¿ya? En estructura pueden ser similares, sobre todo en la carta administrativa, pero la carta de tipo ámbito del derecho o relacionada con ese ámbito, una carta notarial obviamente ya tiene directamente el desarrollo, directamente, nombre de la persona a la cual se dirige, el desarrollo y a la persona que firma. Y el poder necesita dos partes claramente identificadas, una persona A y una persona B, quien da el poder y quien recibe el poder. Muy bien. ¿Alguna vez han utilizado ustedes, por ejemplo, a ver, esta carta en el ámbito del derecho, alguna carta notarial o alguna carta poder? ¿Han utilizado alguna vez? Quizás si alguno de ustedes es padre de familia, si ha tenido la oportunidad de en sexto grado primaria o en quinto año de secundaria, cuando los estudiantes se van de viaje de promoción, sexto grado primaria o quinto año secundaria, de todas maneras son menores de edad. Entonces, ¿qué se tiene que elaborar? Una carta poder donde el padre de familia otorga poder al profesor o al encargado del grupo que sea correspondiente. ¿Para qué? Para que vele por el cuidado de su menor hijo. Muy bien, entonces ahí configura un caso muy típico, ya muy típico, para una carta poder. Bien, igualmente, ya igualmente, para realización de algún trámite, pero la persona que da el poder probablemente se ve impedida o tiene algún tipo de dificultad para realizar algún tipo de hecho. Muy bien, por ejemplo, una persona de edad que necesita recoger boletas de su antiguo trabajo, digamos que no puede movilizarse muy rápidamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? De repente a su hijo o a un familiar le otorga poder para que pueda recoger esas boletas. Muy bien, pero ¿qué es típico en esas cartas poder? Ojo, deben tener un límite de tiempo y eso lo debes tener en cuenta al momento de elaborarla. Bien, no puede ser de manera indefinida y si lo es, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también el decir de manera indefinida un poder o no aclarar el para qué se utiliza, ¿no? Puede ser muy amplio y yo puedo hacer muchas cosas con el poder que me da una persona. Entonces hay que verificar dos cositas puntualmente. ¿Cuánto dura y para qué estarían entregando ese poder? Como les digo, de repente para recojo de boletas de pago durante 6 meses, por ejemplo, ¿no? O un padre de familia autoriza a otro familiar para que pueda ir y recoger a su menor hijo del colegio. Bien, pero reitero, ese tipo de cartitas ya las confeccionan en notaría. La carta notarial, al menos en el Perú, es muy común, sobre todo entre personajes de farándula, ¿no? Cuando no tienen una buena relación, de repente uno lo insultó o de alguna forma agredió a la otra parte
y sale la carta notarial para que en 24 horas se disculpe públicamente o que retire sus palabras, etcétera. Bien, caso contrario, proceden a una denuncia, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, carta notarial elaborada en una notaría, igualmente una carta a poder. ¿Podemos nosotros, profesor, elaborar una carta a poder? Por supuesto. ¿Por qué? Porque no es muy compleja, solamente tienes que tener datos, apellidos, nombres, DNI o el documento de identidad que fuese, la nacionalidad, tanto de la persona que da el poder como la que lo recibe. Y como les digo, especificar, ¿no? ¿Para qué es el poder y cuánto tiempo de vigencia tiene? Bien, entonces sí lo podríamos hacer, pero para tener validez o mayor validez requiere de la firmita de un abogado, la legalización. Entonces, a veces en las notarías te lo confeccionan o tú podrías llevar el documento y legalizarlo. Muy bien. Ahora, para eso, para una noción de que podamos tener también los otros tipos de carta que se pueden manejar, ¿no? Volviendo a nuestra propia carta comercial, miren, aquí tenemos un esquemita. El membrete, reitero, puede ser en esta zona. Si es que de pronto tú miras una carta que lo maneja al centro o al lado derecho, no hay problema. Tienen igualmente la parte correspondiente a la fecha, correspondiente a la fecha, Ay, no vengo por acá ya. Muy bien. y luego esta parte de aquí, muy similar al oficio, ¿no? Señor, sus nombres y apellidos, su cargo, dirección y el presente. En el caso del oficio, habíamos mencionado la dirección depende, profesor. ¿Dependía de qué? Si es la misma institución, muy probablemente lo obvian. Si son instituciones diferentes en el oficio, entonces vamos a considerar la dirección. En este caso, la carta, profesor, ¿sigue también ese principio? No. En este caso, en la carta ya configura otro modelo, bien, configura otro modelo, pero tiene la similitud en esa parte de destinatario. Bien, tiene también aquí el asunto típico del oficio y vamos a ver un problemita que se va a suscitar en cuanto aquí al vocativo y este señor. Cuando están los dos así juntos, no se mira muy bien. Aquí se podría estar dando un caso de redundancia. Entonces, yo lo he puesto para que nosotros podamos observar y darnos cuenta, tratar de plantearle también una solución, una alternativa. Muy bien. El cuerpo propiamente, no se olviden que tiene su introducción, su desarrollo y su cierre. La despedida encabezada por atentamente, coma, firma posfirma, si se es conveniente las iniciales. Por cuestión también de trabajo, en la experiencia laboral de quien les habla, las cartas pudiesen tener también un número. ¿Ya? Las cartas pudiesen también tener un número, como lo tiene el informe, como lo tiene el memorando, un identificador. Bien, un identificador. ¿Dónde se colocaría, profesor? Debajo de la fecha podría venir por aquí. Pero depende mucho de la institución o la empresa inmersa en la elaboración de la carta para considerar ese identificador. Muy bien. En el caso particular, yo les comento, mediante un oficio se solicitó a una X institución algunos informes sobre personas involucradas en una investigación. ¿Ya? Mediante oficio se solicitó un informe por parte de la institución en mención.
¿Qué hizo esa institución? Efectivamente respondió, pero respondió con una carta. Y en esa carta puso de conocimiento o informó lo que se solicitaba. Entonces, literalmente no armó un informe tal cual, pero mediante una cartita se trató de dar una respuesta y tener más o menos un entorno. Muy bien, entonces a veces, como les digo, un oficio te lo pueden responder con una carta o de manera general, pues un documento al que se pueda responder también con una cartita. Bien, depende de la idiosincrasia de una institución también. Luego, a ver, miren, tenemos aquí un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito. Entonces le vamos a tratar de ver hasta lo más mínimo para que ustedes se puedan dar cuenta en el desarrollo. Tiene un loguito, no hay problema, izquierda, derecha, centro. No nos hacemos mayores conjeturas al respecto. Luego tienes la fecha, Arequipa, 24 de febrero de 2020. Igualmente los datos del destinatario. Bien, señor Jacinto Pérez Retamoso, director del jardín Los Emprendedores. Dirección, Avenida Kennedy sin número, Pau Carpata, Arequipa. Y presente. Eso estamos quedando que es como la parte del oficio, ¿no? Identificación de datos. Bien. Luego tienes el asunto, elaboración y entrega de mobiliario. ¿Sí? Elaboración y entrega de mobiliario. Esto es como una suerte de carta para un seguimiento, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre un pedido, específicamente mobiliario. Vamos a desglosar qué mobiliarios nos estaría refiriendo, ¿no? Y te dice aquí, estimado señor. A ver, me gustaría que ustedes noten aquí, estimado señor, y aquí también señor. Antes de los nombres y apellidos, les pregunto, ¿lo miran bien? ¿O podemos decir que hay una idea de redundancia entre señor, antes del nombre, y después del asunto, estimado señor? Correcto, Yasmauri nos dice, hay una idea de redundancia. ¿Qué podríamos hacer para evitar esa redundancia? A ver, ¿qué podríamos hacer para evitar esa redundancia? Ya, quitar el señor. Pero ese señor, si yo lo quito aquí, ¿no? Supongo que es ahí. Si yo quito ese señor, le doy un poco de vacío a esta primera parte. Entonces, yo creo que sí vas a quitar algo, pero en cuanto a posicionamiento. ¿Por qué? Porque este estimado señor, ¿dónde lo vamos a reemplazar? Lo vamos a poner por aquí arriba. Y en la parte de abajo ya directamente que vaya el cuerpo. ¿Ya? En la parte de abajo directamente que vaya el cuerpo. Muy bien. Entonces, aquí arriba, estimado señor Jacinto Pérez Retamoso, director del Jardín Los Emprendedores, la dirección presente. El asunto y directamente la presente tiene por objeto. ¿Ya? Entonces, es evocativo. En los dos Entonces, casos es evocativo. policía, ¿Ya? Señor carro de o estimado policía. señor.
Tengan cuidado con sus micros, por favor. Entonces, recomendación, los dos a la vez no queda muy agradable. ¿Cuál de los dos puedo quitar? Puedes quitar sobre todo el segundo, pero trasladarlo ¿hacia dónde? Trasladarlo hacia la parte superior, donde dice señor o señora, adecuarlo en ese punto. Bien, adecuarlo en ese punto. ¿Correcto? Puede hacerle otra variante, profesor, en lugar de utilizar estimado, estimada. Eh, Generalmente esas dos palabras, incluyendo la variante de género, va a ser la idea de uso más frecuente. ¿Por qué? Si le pones querida o querido señor, señora, te podrás también fijar que no es una construcción adecuada para un documento formal. Muy bien. Apreciada, apreciado, todavía no. Tiene carga emotiva. Estimado, estimada, simplemente es algo más frecuente. Bien, es algo más frecuente. Profesor, y si ahí en lugar de señor es un cliente, estaría bien señor Jacinto Pérez Retamoso y todo lo demás y debajo estimado cliente. No, porque seguimos en la idea de una reiteración a nivel ya no solo palabras, sino de los tipos de vocativo, porque a final de cuentas ese señor, si bien es un tratamiento, también funciona como cierta parte vocativo. Bien, entonces quedarse con de preferencia el primero, este de acá lo podemos eliminar. Bien, luego, a ver, miren en el asunto. Recuerdan que se les ha mencionado que tienes 3 párrafos para el contenido. 1, 2, 3. El párrafo de introducción, el número 1, ¿sí? Párrafo de introducción, el número 1. Párrafo de desarrollo, el número 2. Y párrafo de cierre, el número 3. ¿Sí? Párrafo de cierre, el número 3. En este caso, mira cómo trabaja en el número 1. Dice, la presente tiene por objeto comunicarle los detalles de la elaboración del mobiliario para la institución Azúcar, conforme a lo solicitado en la visita realizada a las instalaciones de la misma. Bien, entonces de la lectura que podemos nosotros desarrollar de ese párrafo. A ver, ¿me podrían indicar? ¿Hace referencia a una visita que se está haciendo recién o hace referencia a una visita que se ha hecho con anterioridad? ¿Una que recién se ha realizado o una que anteriormente se ha realizado? ¿A qué hace referencia? A ver. Anteriormente, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque sobre todo te menciona aquí visita realizada a las instalaciones. Se ha hecho con anterioridad. Entonces ya tiene sentido, la carta comercial está eh, más o menos llevando un tipo de carga de trámite. Muy bien. Luego, en el segundo párrafo, que es el cuerpo, mira, dice, debemos informarle con respecto a las carpetas solicitadas que éstas se encuentran en pleno proceso de fabricación y el tiempo que demandará su término y entrega es de 2 semanas a partir de la fecha. Asimismo, las pizarras acrílicas requeridas están listas para ser transportadas a su institución, lo cual será en el vehículo de nuestra empresa bajo los términos conversados previamente. ¿Sí? Bajo los términos
conversados previamente. Entonces, teniendo en cuenta ese segundo párrafo de cuerpo, pregunto, ¿la fábrica de muebles y la institución educativa que se mencionan en el documento han establecido una relación concreta o no han llevado a cabo una relación? ¿Qué se desprende del segundo párrafo? ¿Ya han desarrollado una relación o la relación todavía no se ha dado? De acuerdo al segundo párrafo. A ver, ¿ya han desarrollado relaciones o no? Ya, correcto. Griselia nos dice que sí. Claro, ya habrían desarrollado relaciones. ¿Por qué? Porque ya me está indicando sobre carpetas y pizarras solicitadas, ¿no? Sobre carpetas y pizarras solicitadas, ya estamos trabajando y tenemos las pizarras listas. Nos falta un poco las carpetas. Eso es lo que nos están informando. Entonces, en este caso, reitero, sí se da una respuesta positiva, al menos en parte del pedido que se ha hecho. Muy bien. Luego, en lo que es el párrafo de cierre, te dice, estando a lo anteriormente señalado, aprovechamos la presente para expresarle nuestro reconocimiento y estima personal. Aprovechamos la presente para expresarle nuestro reconocimiento y estima personal. Este tipo de cierre, ¿a qué documentos alude? A ver, ¿a qué documentos aludiría? Estando a lo señalado anteriormente, aprovechamos la presente para expresarle nuestro reconocimiento y estima personal. Dos documentos, a ver, dos documentos que puedan tener ese cierre. ¿Recuerdan el memorial que podías hacer alusión a los párrafos precedentes al cierre? Es muy relacionado aquí con ese estando a lo señalado anteriormente. Bien, estando a lo señalado anteriormente. Luego, el aprovechamos la presente para expresarle nuestro reconocimiento y estima personal es el cierre que manejaba el oficio. ¿Sí? Es el cierre que manejaba el oficio. Muy bien. Entonces es una combinación tipo memorial oficio. ¿Se puede utilizar en la mayoría de cartas comerciales? Sí, no habría problema. Ya no había problema. O, profesor, ¿puedo cambiarle de repente aquí sin otro particular? Bueno, ¿no? Si ya de repente mediante el documento me señalarían que está todo terminado y se lo trasladamos hoy, entonces ya podría ser, ¿no? Sin otro particular, aprovechamos la presente para expresarle nuestro sentimiento o nuestro reconocimiento y estima personal. Bien, depende. ¿Ya? Depende. Luego tienes el atentamente coma, la firma posfirma, las iniciales. Debe cuadrar Alfredo González Carranza, AGC, Mar, su asistente, su secretario o secretaria,
pero de todas maneras, creo que el desarrollo en sí de la cartita es bastante sencillo, ¿no? 3 párrafitos, la introducción, el cuerpo, el desarrollo y el cierre. En cuanto al manejo de los datos en el destinatario, las mayúsculas, mire, para nombres, apellidos y también para el cargo. Si desea solo con el cargo, no hay problema. Muy bien. A ver, si tuvieran ahí alguna consulta, por favor, alguna consulta o duda de este modelito. ¿Puedo enviarle de repente adjuntos, profesor? Si se ve por conveniente, para mejor información, de repente el director del colegio inicial que se hace referencia ha visto que no hay una respuesta, entonces no está seguro de que estén trabajando o no. De repente le dicen, saquen ustedes una foto para ver si tenemos un avance significativo. Entonces se puede tener una foto y adjuntar esa foto, ¿no? También, dependiendo. ¿Ya? Dependiendo. Entonces siempre hay que ver las posibilidades de cómo se desarrolla en sí el trabajo a nivel documentación. Buenas noches, profesor. Una consulta. ¿También se puede responder entonces a un oficio con el documento? Ya, en el caso, como les digo, en mi experiencia particular, cuando habíamos mandado un oficio a una institución, nos habían respondido con una carta. No sea raro, ¿ya? No sea raro. ¿Por qué? Es similar estructura y también nos sirve para dar una respuesta. Bien, en el caso de un oficio, utilizaríamos lo que es la introducción de la carta comercial para hablar del caso que nos estén tratando, el desarrollo para literalmente dar una respuesta más fundamentada y bueno, el cierre ya sería lo de menos, ¿no? Pero dependiendo cómo trabaje tu organización, usualmente un oficio con qué se responde, probablemente con otro oficio, ¿ya? Digo probablemente, ¿por qué? Porque en algunos casos, como les había mencionado en la sesión anterior, si manda un fiscal un requerimiento de antecedentes penales de una persona a la corte te responde con un oficio, pero además, para darte a conocer los datos, te manda adjunto un informe, pequeñito. Muy bien. En el caso de la carta, no hay problema. Yo le mandé un oficio solicitando información, digamos, y la institución me respondió con una cartita, bien, y adjuntos. Pero es idiosincrasia más que nada de la propia institución. Bien, pero la posibilidad está que a un oficio le respondamos con una cartita. ¿Ya? A ver, dice Yasmauri, ¿se puede realizar una carta poder para un vehículo? Eh, si me pongo en el caso que me estás mencionando, de repente quiero darle yo como padre posesión de mi vehículo a mi hermano por periodo de un mes porque estoy con la pierna fracturada y no puedo manejar. Y tengo una empresa, mi hermano debe pues hacerse cargo y debe viajar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Podríamos en este caso elaborar el documento en ese sentido, ¿no? Que una persona con sus nombres, DNI, dirección, nacionalidad, da poder a otra persona, de repente un familiar, ¿para qué? Para que pueda entrar en posesión de un vehículo por el periodo de un mes para representar a la persona que se encuentra, en este caso, con descanso médico, hasta que se mejore y solo con la finalidad de representación de una empresa. Entonces, podríamos tratar de adecuarlo, ¿ya? Podríamos tratar de adecuarlo. Usualmente el poder eh, literalmente va de persona a persona para ejecutar un acto, pero sobre un vehículo, como te estoy poniendo el caso, de repente lo podríamos tratar de encaminar en ese sentido. Muy bien, pero darle un vehículo a una persona para ciertos procesos mediante una cartita poder y de todas maneras esa persona se hará responsable, ¿no? Muy bien.
¿Estamos bien hasta ahí? A ver, me indican por favor, para poder hacer dos modelitos en Word, el asunto y la firma. Muy bien. A ver, vamos a abrir entonces, mira, yo voy a mostrarte Word. Voy a empezar haciéndoles una tablita para lo que es asunto referencia que puede utilizarse dentro de un oficio, ¿ya? Entonces, yo voy a ingresar aquí a la ficha insertar, ¿ya? Voy a ingresar a la ficha insertar. En la ficha insertar de tablas voy a trabajar uno, 2, 3 cuadraditos hacia la derecha y una fila más de cuadraditos hacia abajo, ¿ya? 3 hacia la derecha y una fila más de cuadraditos hacia abajo. Ahora, ¿para qué me va a servir ello? Mira, si aquí yo coloco asunto, en la siguiente dos puntos, y para solo ejemplificar, aquí le voy a colocar pone en conocimiento. Pone en conocimiento. Recuerden ustedes que cuando se desea rápidamente ajustar los anchos de una tabla entre los bordes de columna y columna, ¿ya? Entre los bordes o divisiones de columna y columna, le damos un doble clic izquierdo, ¿ya? Le damos doble clic izquierdo. Entonces voy a probar, a ver aquí, doble, aquí, doble. Y como este asunto debe estar un poquito más hacia el lado derecho, bueno, por ahora le voy a dejar este tamaño aquí, ¿ya? Por ahora. Muy bien. De tal manera que debajo, mira, si tú colocas referencia, solito se va a graduar los puntos y aquí podría ser algún otro oficio, ¿no? Lo que son siglas. Pero dense cuenta cómo queda bien parejo. La idea de usar la tabla es justamente la simetría y que siempre por el lado izquierdo los títulos estén a la misma altura. ¿Ven? A la misma altura. ¿Correcto? Incluso a lo que son los dos puntos, las palabritas, les podrían colocar negrita. Desde inicio activar la negrita o presionar control letra N de niño. Muy bien. De esa manera logramos hacer más práctico el asuntito sin problemas de que estén los dos puntos a la par, que el siguiente texto en cuanto a lo que es el llenado de motivación o referencia estén a la misma altura también. No hay problema. La tablita te ayuda bastante, te lo agiliza. Y a esta tablita desde inicio, obviamente, ¿qué le quitamos? Sin borde. Bien, sin borde. Muy bien. Me dejo entender ahí con ese modelo. Si es que no hubiere referencia, entonces no haces esto. Podrías dejarlo simplemente con una sola linecita. O si no, hacer la tablita con tres cuadraditos hacia tu derecha. Bien. Ahora, para finalizar, vamos aquí también a hacer el modelo de una firmita, ¿ya? Pero para ello
Mira, debajo de esta tablita voy a dar un enter para que no esté muy pegado. Ya, para que no esté muy pegado. Y le voy a indicar desde insertar tabla, 2 cuadraditos hacia abajo. ¿Ya? 2 cuadraditos hacia abajo. ¿Por qué 2 cuadraditos, profesor? El primero lo voy a dejar vacío y en el segundo voy a colocar un nombre. Bien. La tabla es muy grande, entonces mira, por el lado derecho, igualmente aquí, en el borde derecho, doble clic. Ahí está, se ajusta automáticamente. ¿Sí? Doble clic y se ajusta automáticamente. ¿Qué es lo que necesito? ¿Ya? ¿Qué es lo que necesito además del nombre? La firmita, aquí, la firmita. Entonces, el nombre, puedo seleccionarlo. Desde inicio lo puedo centrar, le puedo colocar la negrita, no hay problema. El detalle, ¿ya? El detalle es la firma. Entonces, mira, para la firma me voy a ir a la celda que he dejado vacía. En la ficha insertar imágenes desde la propia máquina, ¿ya? Insertar imágenes desde tu propia máquina. Buscaríamos en este caso, ¿ya? Buscaríamos en este caso una firmita. Probablemente ustedes, por cuestión de tiempo de pandemia, virtualidad, tengan una firmita que deseen utilizar en algún documento. Entonces, mira, digamos que esta es mi firma. Yo le digo insertar, listo. Obviamente, tú notas la desfase de color, la hoja de Word y lo que hay en la firma, ¿no? Es un tono de blanco, sí, pero de la firma se nota que es diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Selecciono esta imagen y desde formato, ¿ya? Formato para tratamiento de imagen, formato, le voy a indicar, utilizando el grupo ajustar, la opción de color, ¿ya? La opción de color. Aquí le indico definir color transparente al final y le voy a dar un clic en alguna parte blanca de lo que es la firma. Bien, ahora, ¿pueden notar ustedes que ha cambiado ese tono blanquecino que tenía? A ver, miren, antes era así, tiene un tono blanquecino diferente a la página de Word. Si tú lo seleccionas, formato, color, definir color transparente en la zona blanca de la firma. Como es muy grande, la pueden reducir un poco y ya tendrían más o menos el esquema para firma. Recomendación, si tú vas a hacer este ejemplo, sacarle una foto lo más clara posible a tu propia firma y pasarla esa fotografía a tu computadora, ¿no? Para la firma se sugiere en papel bond con lapicero tinta líquida negra hacer tu firma y con una buena iluminación sacarle foto a lo que es esa firmita para después poder manipularla. Muy bien. Obviamente aquí van a notar, profesor, los bordes no le sirven, ¿correcto? Entonces voy a seleccionar mi tabla, inicio los bordes, le puedo decir sin borde.
Ahora, si selecciono los nombres y el cargo, mira, me voy nuevamente, inicio los bordes, bordes y sombreado. Puedo hacerlo desde aquí o podría hacer esta parte también desde diseño de tabla, las herramientas de tabla. Mira, bordes, borde sombreado, llego a la misma ventana. Como es una tabla, sería sugerente que lo hagas desde las herramientas de tabla, diseño en este caso. Pero inicio está más a la mano y también te saca el mismo efecto. Entonces podrías usar. ¿Ya? ¿Qué le voy a hacer? Mira, un personalizado primero y líneas punteadas, color negro, ancho de punto y medio. ¿Dónde lo voy a aplicar? Como he seleccionado los nombres y apellidos, tiene que aplicársele arriba. Ahí está. Si aceptamos, ahora creo que queda mejor, ¿no? Ya tienen también ahí una firmita. Bien, entonces primero seleccionar la tabla. Desde inicio le hice borde sin borde. O si deseas en diseño de tabla o diseño, herramientas de tabla, igualito. Aquí están los bordes sin borde. Y solamente para la fila de los nombres y el cargo, seleccionamos borde, bordes y sombreado. Personalizado, una línea punteada, color negro, ancho de un punto y medio. ¿Dónde? Arriba. Si aceptamos, listo. Ahí está tu firma. Bien, ahí está tu firma. ¿Correcto? A ver, me indican si me dejo entender, por favor, con esos dos modelitos. Muy bien. También, de repente, si ustedes manejan algo de diseño gráfico, podrían previamente manipular la firma, quitándole el fondo, dándole algún arreglo adicional. ¿Ya? Depende. Ahora que con el propio Word has visto que se puede hacer con sus herramientas, ¿no? Igualmente, mira, esto es color negro la firma, desde formato, en la misma alternativa de color. A ver, le voy a poner este de aquí. Color, volver a colorear, tercera fila, segunda opción. También podría manipularle ello, ¿no? Entonces, les había mencionado también de sesiones anteriores, en Les Habla recurre mucho, con bastante frecuencia a las tablas, para poder hacer ciertos diseños sin mayor problema. Pienso que son elementos que te ayudan bastante. Evitamos el uso de formas, puesto que podemos trabajar bordes. Muy bien. Y agilizamos también el trabajo. Bien, agilizamos el trabajo. Listo. Entonces, con este último documento, que es la carta comercial, con estas salvedades y algunas comparaciones a nivel teórico, hemos podido utilizar a lo largo de estas 6 sesiones Word como la herramienta esencial para poder editar documentos. No es la única, habría otras más, ¿ya? Pero a nivel de Office es la más frecuente, ¿bien? Igualmente tienes la alternativa, la analogía de Office, pero dentro de lo que es las aplicaciones de Google, están los documentos de Google. Tiene opciones similares, se puede trabajar, ¿ya? En caso de que yo no tuviese a la mano un Word, ¿no? Hasta un blog de notas para tomar apuntes, después copiar y pegar a un editor y darle formato, ¿no? Entonces, algún otro curso que se complemente a este, se han podido dar cuenta ustedes que a lo largo del curso les hemos dado algunos ejemplos con respecto a lo que es trámite documentario. Si alguno de ustedes está relacionado con lo que es secretaría, archivos, bibliotecología, ¿no?
algo de trámite documentario o técnicas para trámite documentario, no estaría mal. Muy bien. De repente también, si ustedes son estudiantes a nivel pregrado, institutos, universidades, también justo en los cursos de nuestra institución está lo que es diseño de tesis o proyecto de tesis. Hay un curso más o menos orientado, ¿no? A nivel académico también lo pueden realizar. Bien, si es que hubiera un curso posterior con algunos otros documentos, como les había indicado, estos solo son 6, algunos de los más comunes, pero hay más documentos, ¿no? De repente, profesor, una resolución, una disposición, una providencia, un acta, una citación, es cantidad de documentos que se tiene, pero, reitero, si vinieran otros documentos, van a tener el mismo tipo de trabajo, un encabezado, un cuerpo y un cierre. En cada uno de ellos tendrán alguna estructura diversa. Bien, entonces, a nivel de informática, sugerencia, si han visto que con Word de repente estamos un poquito flaquitos, entonces podrían llevar un Word básico, ¿ya? O si no, también llevar el curso de ofimática avanzada, donde se trabaja Word. Si tenemos algunos conocimientos previos, ¿ya? Se trabaja Word y también trabajas algo de normativa APA. Ya fuera de lo que es administrativo, manejas ámbito académico también. ¿Listo? Pero con un Word nivel básico para esto de idea de las tablitas, sangrías, incluso tabulaciones, si es que fuera el caso, les puede ayudar. Muy bien. Entonces, bueno, ha sido un gusto poder trabajar con ustedes durante estas 6 sesiones y ya conmigo, de repente, en alguna otra oportunidad más adelante, nos volvamos a encontrar. Agradecer su participación y nos vemos en otra oportunidad.